Bueno, para la clase de hoy, entonces vamos a conocer todo el funcionamiento de la carga del teléfono y cómo transfiere los datos, recibe y envía datos hacia los diferentes dispositivos que lo estén solicitando, como sea el computador para nosotros actualizarlo, algún programa determinado o para pasarle un instalado rápido y poder reparar el teléfono. Entonces iniciamos conociendo las dos pistas principales, las de carga, y esas llevan dos líneas, una que siempre irá a tierra, la pista número quinta, que es esta, que es la que tiene que ver con tierra, con GND, y la otra que es la positiva. Esta línea apenas parte desde el conector de carga, entonces recibe un nombre dentro del sistema, dentro de los circuitos, y ya esa línea se llama V-Bus, que es un voltaje USB. En este caso es el voltaje que esté enviando el cargador hacia el pin que tiene que ver acá con la línea primera, y entonces ese voltaje llega a un diodo rectificador, un diodo supresor de tensiones, que en caso tal de que haya algún problema, haya algún envío recargado de voltaje que exceda lo permitido por el diodo, entonces ese voltaje se va a tierra y protegería los circuitos. Ya cuando es un voltaje muy elevado que estalla de una al diodo, en algunas ocasiones se quema el diodo y no alcanza a aislar el circuito, y al estallarse se une por dentro su material al cual ha sido construido y envía el voltaje hacia el IC de Power, y es cuando vemos que los teléfonos totalmente quedan muertos. Entonces conocemos que esta línea llega a este diodo con todo el voltaje que está llegando desde el USB, ya sea el USB o el cargador. Esta pista que tenemos acá es una pista de prueba para medir el voltaje, si el voltaje está llegando a esa línea. Y esa línea entonces hace un recorrido hacia un condensador de un microfaradio, y es un condensador polarizado. He arreglado algunos teléfonos que han llegado apagados, y este condensador estaba en corto, solamente los he arrancado y el teléfono ha funcionado. Entonces, como para ver la importancia de esos condensadores, ya que son condensadores que en caso tal de que estén a tierra están robando el voltaje que está llegándole al IC de Power, o pondrían esa línea a tierra y ya el IC de Power trabajaría mal. Puede ser que no cargue, puede ser que recaliente el teléfono, o puede ser también que el teléfono no encienda. Entonces acá lo importante, cuando esta línea entra acá al IC de Power, el IC de Power lo configura y lo envía entonces por dos líneas. Una que es la BETSYS, que es una que alimenta ya todo el sistema, es un voltaje para el sistema, alimenta varios circuitos con un voltaje que está llegando desde el pin de carga, y ese voltaje entonces sale por esta línea, llega a esta bobina y pasa a estos dos condensadores. Recordemos, estas bobinas tienen que tener continuidad para poder funcionar. En caso tal de que alguna bobina que está cerca al IC de Power o cualquier bobina no tenga continuidad de lado a lado, nos presentaría una falla en el circuito del cual estemos revisando. Aquí vemos entonces la función del administrador de voltaje o IC de Power. Él viene y recibe un voltaje con sus configuraciones, y como ha sido fabricado, entonces hace una serie de puertas de enlace, cierra, abre algunos circuitos sincronizado con el procesador y con este oscilador que vemos acá de cuarzo, que es el que lleva la sincronización de todo lo que está ocurriendo en el teléfono, ya que es el que emite una frecuencia por la cual se guía tanto él como el procesador, determinando a cada impulso qué debería de hacer dependiendo de lo que le ordene el procesador. Entonces, al recibir una tensión de voltaje por acá, él viene y al entrar ese voltaje por estas líneas, algunos circuitos internos abren paso a ese voltaje y entonces lo envían. En este caso lo envían por esta línea para alimentar algunos circuitos. Por eso es que cuando el teléfono lo conectamos sin batería, se puede programar, se puede flashar
o también lo reconoce el computador cuando lo ingresamos sin batería, porque por esta línea se sale ese voltaje para alimentar también todo el sistema. Entonces aquí es donde aclaramos la duda, que cuando el teléfono tiene batería se puede flashar, porque ese voltaje está alimentando el procesador, está alimentando la memoria RAM, está alimentando muchas cosas que son primordiales para que el teléfono pueda recibir la información. Ahora la línea que es la importante, que es por donde continúa pues todo el funcionamiento para que cargue, es que el IC Power entonces también envía una señal de voltaje, en este caso un voltaje determinado específico, llega a este condensador, y ya ahora la línea, miramos las líneas como van cambiando de nombre. Empezó como V-Bus, que es un voltaje del USB, entró al IC Power, salió por una que se llama V-Sys, que alimenta algunos circuitos, y ahora va por una línea que se llama VBAT.F, que es el voltaje para el factor de voltaje para la batería, y entonces es la que le va a dar almacenaje o almacenamiento o capacidad de almacenar ese voltaje que va ahí a la batería. Es el que va a administrar ese flujo de corriente para que la batería lo almacene. Entonces llega este condensador de 1 microfaradio, pasa a este otro de 33 picofaradios, cualquiera de los dos. Entonces cualquiera de estos dos condensadores de acá que lleguen a estar en corto, el teléfono no cargaría, inclusive tampoco encendería. Pero si estuvieran con una fuga de voltaje, o sea que no marcara ningún valor, o que por un lado marcara por ambos lados marcara el mismo valor, o que no marcara ningún valor, muy probablemente hubiera una fuga, y aunque encendiera porque es un voltaje alto, el teléfono no sería capaz de retornar el voltaje para hacerla cargar. Después sigue una bobina que ya sabemos que debe tener continuidad, luego un condensador de 10 picofaradios, y llega entonces aquí a un diodo rectificador o supresor que se encuentra en esa línea. Ya sabemos para qué está, por si se encuentra un corto ya en la batería, allá encontramos uno que es para cuando entra el voltaje, aquí encontramos otro por si la batería sufre un recalentamiento, una carga de voltaje, entonces aquí se iría el voltaje a tierra. Luego encontramos entonces otro condensador de 33 picofaradios, y ese es el recorrido de la pista positiva para alimentar de voltaje de nuevo a la batería. Ya lo que vemos aquí son unos condensadores que ya van para alimentar muchos circuitos, que ya aquí cambia también de nombre, y ya la línea se llamará VBAT, que es voltaje de la batería directo. Ya aquí se alimentan algunos circuitos directamente de la batería. Ya todo eso lo veremos en cuanto a la clase que tiene que ver cuando no enciendan, para nosotros conocer todos esos voltajes. Ese sería el recorrido normal para que todo funcione correctamente. Ahora, cuando hay transmisión de datos, cuando se ingresa el cable USB al computador, entonces ya hay 3 líneas, en este caso hay 3 líneas. Estas son las encargadas de transferir los datos. La línea USB negativa y la línea USB positiva también van reguladas por ese filtro, por ese diodo, van rectificadas por él. Pasan a este filtro, pues como lo dice su palabra, filtra esas señales, y él debe tener continuidad de lado a lado. Muchas veces, a veces están estropeados y no tienen continuidad de lado a lado, y el teléfono no llevará la información al procesador. Esta línea que vemos acá, las dos líneas van directamente al procesador. Esta línea que se llama USB ID, que identifica lo que haya ahí insertado, el teléfono trabajará por la respuesta de lo que indique. De pronto se conectó a un computador, entonces se informa por este sector, o si hay algún otro dispositivo diseñado para este teléfono, entonces acá se tomará ese voltaje de entrada y se hará una configuración. El procesador interpretará qué hay, si es un cable de datos o si hay otro dispositivo conectado. Esa línea llega a esa resistencia, que es de 100
ohmios y a un condensador de 33 picofaradios y entra aquí a esta parte del procesador. Recordemos, cuando tengamos una falla y todo esté bien, ya nosotros sabemos por qué sectores es que están los circuitos. Por ejemplo, el USB está por este rincón. Yo voy a aplicar flux y voy a poder solucionar, resoldar en caso tal de que me falle, si el cliente me autoriza, porque también el teléfono me puede apagar. Eso, si nos autorizan, podríamos resoldar a 400 grados por unos 3 minutos aplicando flux por este sector y enviándole aire hacia estos puntos para que sean ellos los que se adhieran si fue por un golpe. También hay unas líneas que son de alimentación de voltaje. Estas ya las determina el IC Power y es una línea destinada solo para el USB, como hemos visto en muchos casos, y esta línea es de 3.1 VUSB, un voltaje destinado exclusivamente para que el USB pueda transferir los datos y esa información sea procesada y sea luego enviada a la memoria para ser guardada, a la memoria RAM. Aquí vemos entonces también otro voltaje que ya conocemos, que se ha hecho familiar, es el voltaje 1.8 digital, y también alimenta por este lado la línea que tiene que ver también con el USB. Para que pueda funcionar y para que esta línea se active, ya vamos a conocer el comportamiento, ese voltaje tiene que estar ahí. ¿Para qué sirven estos planos? Para si tengo una falla porque no conecta con el USB, está bien carga pero no transfiere datos, yo voy a poder revisar primero los voltajes. Si no tiene 1.8 digital es porque por un golpe la línea interna se dañó y puedo mandar un puente desde aquí hasta la línea 1.8 digital. Sabemos que esa línea sale desde acá, desde el IC de Power, y está para alimentar todos los periféricos de este teléfono, todos los que requieran ese voltaje digital. El otro entonces sería ese voltaje que ya mencionamos, que es esta línea morada que alimenta esos circuitos. Este sería el funcionamiento general de este teléfono en cuanto a esta funcionalidad. Ahora vamos a ver que hay unos voltajes presentes cuando el cargador entra, y que ya vamos a ver esto en la práctica, y deben de haber todos estos voltajes requeridos que se escriben ahí. En esta línea deben de haber de 4.5 a 5.1 voltios, igual en todas las líneas que están marcadas por los voltajes. Esos voltajes tienen que estar presentes en un teléfono funcionando normal. Si algún voltaje de esos no está en alguna de sus líneas, nosotros revisaríamos y diagnosticaríamos cuál puede ser la falla. Puede ser algún condensador con una fuga de voltaje, algún condensador en corto, puede ser sulfato, que le entró humedad y precisamente esa línea está sulfatada, puede ser una bobina que no esté mandando su continuidad directa. Entonces, conociendo los circuitos, ya no vamos a tener que dar calor a áreas que no tenían que ver nada con ese funcionamiento y que antes lo hacíamos. Y ahora, por último, entonces aquí hay un comportamiento de estas líneas, de los voltajes que tienen que haber. Estos voltajes son permanentes, esté o no esté el USB, siempre tendrán que estar ahí. Esta línea es una línea que es la USB ID, que es como casi que el detector del USB o de cualquier dispositivo que esté ahí. Entonces recibe ese voltaje, lo envía al procesador y se habilita otro voltaje. Cuando la línea está inactiva, sin USB, hay de 0.2 a 0.4 voltios aproximadamente. Cuando se ingresa al USB, ahora el voltaje de salida por este sector es de 1.8 voltios. Entre los puntos que tienen que ver con la transferencia de datos, con la positiva y la negativa, puesto en la escala de ohmios, yo voy a poder saber si esa línea está mandando los datos o se está comportando de la manera adecuada. Ahí deben de haber 90 ohmios, y si lo hay en cada línea, las líneas están trabajando y el problema ya puede ser del procesador o de cualquier otro circuito que tenga que ver con su funcionamiento, pero no será ni el pin, ni será el filtro, ni será el diodo, porque está pasando ese ohmiaje sin ninguna interrupción. También si acá está sulfatado, si alguna línea tiene humedad o algo, los datos no fluirán y el procesador no podrá interpretarlos de una manera correcta. Por lo tanto, puede ser que el teléfono vaya flashando o vaya recibiendo información, se desconecte
y puedan pasar muchas cosas por ese problema. Bueno, aquí tenemos entonces ahora sí la medición de voltajes y vamos a iniciar entonces explicando los voltajes que deben de haber presentes en cada una de las diferentes líneas. Con un cargador original, esta lectura la va a hacer con un cargador original. Ya los valores pueden cambiar dependiendo del tipo de cargador, si es genérico, si es original, y si la batería también es original o genérica. Entonces, dependiendo de eso, vamos a ver algunos cambios, pero son aproximados, no hay ningún problema en cambio a la medición. Entonces iniciamos, vamos a medir voltajes, ya sabemos cómo lo hacemos. Vamos a colocar nuestra punta en el pin positivo. Ya este pin, después que ingresa por el pin de carga ese voltaje, entonces recibe un nombre que se llama la línea B-Bus, que es la línea de voltaje del USB. Ya sea por el cargador o por la línea USB, siempre va a haber presente un voltaje similar a este, desde 4.5 hasta 5.1 voltios, dependiendo de los factores que les señalé. Dependiendo de esos factores, la línea va a medir ese voltaje. Ahí vemos, hay 4.7, llega hasta 4.8. Ese mismo voltaje lo tiene que haber en la parte del diodo que hace contacto con la línea que tiene que ver con el pin de carga. Entonces vamos a ver que si hay alguna soldadura mal, el teléfono no llevará ese voltaje adecuado. Tendrá que haber ese voltaje en esos 3 puntos señalados: 4.8 en el pin positivo, 4.8 en el pin del diodo. Este es un diodo rectificador o supresor de voltajes, de tensiones. Si puede haber alguna variación en el cargador y se daña y tiene una fuga de voltaje, el diodo tratará de llevar ese voltaje a tierra para salvar los circuitos que él controla. Y acá entonces 4.8. Esos serían los voltajes que deberían de haber en esas líneas. Ahora vamos a ver qué voltaje debe haber entonces en el condensador de 1 microfaradios, un condensador polarizado. Esta pista que vemos acá tiene que ir a tierra y esta pista de acá es la que tiene que llevar el voltaje. Aquí hace continuidad. Desde el pin positivo hasta acá hay continuidad directa y entra al IC de Power. Ya el IC de Power configura este voltaje internamente, por eso él es un administrador de voltaje. Ya toma el voltaje que está entrando del cargador y ahora lo va a sacar por esta línea que vemos acá. Sale por 2 líneas, una por esta, que es una línea que se llama BETSYS, voltaje de sistema, y llega a esta bobina, pasa de nuevo al otro borde de la bobina, llega a estos condensadores, llega a este otro condensador y ya este voltaje se convierte en un voltaje o una línea que se llama BETSYS, que alimenta muchos circuitos y en la mayoría los circuitos principales. Es un voltaje con el cual trabaja el teléfono, pero ese voltaje no es el único, porque ahora sí va la línea que se llama BET-BAT-F. Es la línea que le lleva de voltaje, es un factor de voltaje que va hacia la batería y empieza su recorrido por este condensador, y ahí entonces vemos el voltaje que tiene que estar presente. Es un voltaje aproximado de 4.1. Ahí lo vemos, 4.1, y en toda esa línea tiene que haber ese comportamiento. En este otro condensador pequeño que vemos acá tiene que estar ese voltaje. En esta bobina que vemos acá tiene que estar ese voltaje y tiene que pasar al otro lado. A este otro condensador también llegaría ese voltaje que vemos ahí. No lo alcanzo a tocar bien, vamos a tocarlo bien para que ustedes miren el voltaje. Ahí vemos el voltaje. Y ahora vamos a probar que ese voltaje también llega a este diodo, a este condensador que se ve acá. En este caso, en la 9320 tiene esta bobina, pero esta bobina no tiene nada que ver con la carga. Esta bobina la vamos a ver más adelante en la clase de señal,
porque es la que alimenta el PA de la señal en la 9320. La 9220 no lo trae, entonces no se vayan a preocupar si en algún modelo no lo llegan a ver. Voy a mostrarles acá que la 9220 no lo tiene, entonces no se preocupen, ya que la 9220 no maneja 3G y por eso no tiene esa bobina que alimenta esa plataforma. Y entonces al pin de la batería positivo tiene que llegar 4.1. entonces esos son los voltajes que deberían de estar presentes en todo teléfono. Ya nosotros analizaríamos entonces qué comportamiento puede existir si no me quiere cargar. Entonces lo primero que voy a hacer es revisar. Lo primero que yo haría en caso que no me quiera cargar, voy a revisar este diodo. Si este diodo tiene una fuga a tierra, el teléfono no me va a cargar. El teléfono no va a ser capaz de cargar porque va a tener una fuga de voltaje. Podrá aparecer en la pantalla que la fuente de alimentación no es suficiente, error de carga, puede botar algunos sinnúmeros de errores en cuanto a la carga. Entonces lo podría revisar que no esté sulfatado. Si alguna pista, la que es la positiva, la que está acá, si esa pista llegara a tener una soldadura mal, o sea, esté haciendo falso contacto, entonces el teléfono tampoco iría a cargar. El teléfono no sería capaz de cargar y tendríamos ahí ese problema. Entonces, cuando tenga una falla de esas, primero revisaría los contactos, los muevo con una agujita que estén bien soldados, porque a veces pareciera que están bien, pero cuando yo los muevo, entonces me doy cuenta que está mal soldado. Tengo que hacer eso. Tengo que revisar este pin de acá que no esté sulfatado. Le voy a hacer limpieza a este diodo y reviso si aquí todavía no está llegando ese voltaje. Aquí me tiene que llegar el voltaje. Si no llega, pueden ser dos cosas. Una, que las líneas están rotas, que de acá a aquí está roto o no está soldado. Lo otro que puede suceder es que el voltaje esté a tierra y el teléfono por eso interpreta que no hay voltaje, aunque esté llegando, se está yendo a tierra. Segunda revisión, si no me carga, entonces voy a revisar este condensador. Ya me he encontrado casos que este condensador de 1 microfaradios no tiene, aunque no tenga continuidad entre sus pistas, aunque no la tenga, el teléfono, el condensador me muestra un comportamiento. Tuve un caso que me mostraba un comportamiento de que no me daba ninguna lectura por ninguno de los dos lados, no cargaba ni descargaba el condensador. Ya sabemos que cuando un condensador no carga y descarga está malo, no está trabajando bien y muy probablemente esté dejando fugar algunos voltajes hacia tierra, y eso hará que el teléfono no sea capaz de cargar. Acá vemos el rayo constantemente cargando, y eso entonces me demostraría que el teléfono está cargando bien. Otra prueba que voy a hacer es que voy a entrar aquí, en caso tal de que tenga un problema, que el teléfono no carga o que se demore para cargar. Yo voy a analizar varias cosas. Voy a entrar a opción, voy a entrar en lo que tiene que ver con el dispositivo, y donde dice ahorro energía, ahí voy a entrar y ahí me va a mostrar entonces el porcentaje de la batería. Yo voy a hacerle un estudio a ese teléfono, y nosotros hemos hecho aquí un análisis de carga, y más o menos en media hora tiene que cargar un 10%. Cada media hora tiene que subir 10% para que nos muestre una carga real, para que nos muestre una carga que sea en un comportamiento normal. Yo voy a tomar una serie de lecturas en cuanto a que el cliente me diga que el teléfono no le dura la carga, o que el teléfono no carga, o de pronto puede que aparece el rayo y nunca suba acá. Entonces voy a hacer un análisis. Cada media hora tendría que más o menos estar subiendo un 10% la batería. Quiere decir que necesitaría 10 horas, necesitaría 300 minutos para cargar el 100%.
queriendo decir que eso serían 3 horas aproximadamente para una carga total del teléfono. Entonces el teléfono siempre vamos a recomendarle al cliente que lo ponga a cargar 3 horas. Es lo que yo siempre mando a todos los clientes: de noche, de día, apagado, encendido el teléfono, cargarlo 3 horas para prolongarle la vida a la batería. Si la gente siempre lo deja cargando toda la noche, ¿qué pasa? La batería siempre va a cargar al máximo, más del 100%, y entonces el teléfono va a empezar a disminuir la durabilidad de la batería. Si duraba primero 2 días, va a empezar a durar día y medio, al último terminará durando un día y por último terminará durando medio día solo la batería. Eso se debe a un mal uso de la carga. El teléfono entonces cada 10 minutos tendría que estar subiendo un promedio entre 2 a 3%. Sería un análisis del comportamiento normal de la batería. Ya vamos a mirar entonces qué pasa cuando el teléfono llega al 100% para saber si es verdad que deja de enviar voltaje. Y ahora quiero explicar algo muy importante de por qué les digo que es recomendable no dejarlo pasar más de la carga. Resulta que la gente tiene por dicho que cuando ya el teléfono arroja el letrero que ya está al 100%, o porque piensan que ya el teléfono cargó, si lo dejamos toda la noche, en la madrugada terminó de cargar, piensan, y más de uno, la respuesta es que el teléfono ya no envía más carga. Eso es una total mentira. El teléfono sigue enviando sus voltajes normales. Lo vamos a medir a continuación. Todos los puntos de prueba que nosotros hicimos ahorita al comienzo, vamos a mirar acá, vamos a verlo. Este es el punto que viene con el voltaje, ahí lo trae. Ya como ha cargado más, tiene 5 voltios. La batería ha cargado más, tiene 5 voltios. Ahí vemos acá el mismo voltaje 4.1, el mismo voltaje en la batería. El mismo voltaje acá en el punto de prueba, 4.9. Entonces el teléfono seguirá enviando su voltaje 100%, su totalidad de voltaje, y en todos los circuitos que mencionamos están presentes hasta el momento. Hasta que no desconectemos el cargador, no dejará de enviar su voltaje al pin de carga. Ahí vemos 0 voltios. Ya el IC Power ha configurado, ha cerrado el paso que estaba abierto ahorita cuando ingresó voltaje. Se cerró esa compuerta y ya no devuelve voltaje por acá. Si quedara abierta, se devolviera el voltaje y acá tendría que haber un voltaje, y el teléfono muy probable se descargaría porque ese voltaje se está retornando a unos componentes que no lo necesitan. Mientras que aquí donde está la línea que tiene que ver con eso, sí está funcionando perfectamente. Esa era la explicación que les iba a hacer. Y ahora aquí, para que tengan de referencia, midiendo la batería que cargó, cuando mostró el teléfono que había un 100%, es porque la batería tenía 4.14 voltios. De 4.10 a 4.20 es el umbral de máxima capacidad de la batería. La misma batería lo dice ahí al respaldo, donde dice que es de 3.7, algunas dicen que es hasta 4.20 voltios. Y entonces esa sería la máxima carga que soportaría la batería, y a partir de ahí el teléfono ya empezaría a recalentarse y también a empezar a soplar las baterías. Bueno, a continuación vamos a explicar una serie de voltajes que tienen que estar presentes para que pueda funcionar lo que es la comunicación por USB, lo que es para transferir datos, ya sea por el Desktop Manager, un instalado rápido, que el teléfono se actualice y pueda intercambiar información entre el computador y la memoria del procesador o la memoria RAM, para poder inscribir datos, actualizar
o gestionar algunas conexiones. Entonces los voltajes que deben de estar primero serían entonces unos voltajes, primero que todo pues sería el voltaje positivo. Cuando se conecta al USB también debe haber un voltaje, sin embargo todavía no lo vamos a mostrar porque lo tenemos desconectado y solo lo vamos a conectar cuando hemos probado los siguientes voltajes que vamos a mostrar. En el procesador vimos que había dos líneas, una que lleva un voltaje de 1.8 digital y es sin ingresar el USB, sin ingresar todavía nada al dispositivo, al celular. Ahí tiene que estar ese voltaje. Son voltajes permanentes que deben de estar en esos dos condensadores. Si alguno de esos dos condensadores no tiene ese voltaje, el teléfono no va a tener comunicación USB. Y el otro voltaje que envía el IC Power destinado para el USB es este voltaje de acá de 3.1 USB, y es un voltaje que siempre tiene que haber ahí permanente para que pueda funcionar. Entonces, tomando esa lectura, si tengo un problema y tomo esa lectura, si no están esos voltajes, voy a revisar si la línea 1.8 que vemos acá, que es donde llegan estos dos condensadores, está teniendo continuidad al circuito que ya conocemos, a un condensador que es que es el que nos envía el voltaje 1.8 digital. El IC Power lo envía acá, o digamos que por esta línea se cuelga ese condensador y es nuestro punto de referencia de ese voltaje. Entonces siempre tendrá que estar presente para que pueda funcionar. Ahora entonces vamos a gestionar y a conocer algunas cosas, algunas novedades, y es que en estos dos puntos que vemos yo voy a poder tomar ahí una lectura. Eso lo vamos a tomar en la escala de ohmios, en la escala de 200 ohmios, puesto nuestro multímetro en la escala de medición de ohmios como si fuera una resistencia. Yo voy a poner mis contactos acá y ahí me tiene que dar una lectura. Pongo una pista a tierra y la otra acá y me tiene que dar 90 ohmios. Si no me los da, hay un problema en esa línea y revisaría la continuidad de esa línea. Vuelvo y pruebo aquí en esta otra línea y tiene que haber un valor. Vamos a primero a tomar una lectura y vamos a ver que no hay ningún valor en esas líneas. No hay ningún valor porque todavía no está conectado el USB, y es para explicarle algunos comportamientos que suceden cuando se conecta el USB. También en la línea que tiene que ver con la línea USB ID, vamos a mostrarla acá. En la línea USB ID hay un comportamiento en esa línea. Aquí vamos a mirar el de voltaje. Vamos a mirar el de voltaje. Hay un comportamiento en esa línea. Voy a tomar aquí. Entra por esta resistencia de acá que vemos acá. Ahí vemos que hay una lectura de 400 milivoltios, o sea 0.4 voltios cuando no está conectado al USB. Ahora miremos, la voy a dejar ahí sostenida. Van a estar mirando ustedes lo que tiene que ver con el voltaje. Cuando yo la conecto al computador, que se activa 1.8, es como un detector del USB que le envía al procesador esa información, y ahí se le habilita ese voltaje. Esta línea también es para algunos dispositivos USB que pueden venir para el teléfono, y él los pueda reconocer dependiendo del voltaje y el valor que esté presente en esa línea. El procesador se configura de acuerdo a lo que esté sucediendo. Entonces ya miramos que cuando conectamos el USB, entonces acá tiene que haber un comportamiento. Si no hay ese comportamiento, tendría que revisar esa resistencia, revisar su valor y revisar el condensador, que no esté en corto, que tenga la medición o la explicación que hemos enseñado de los condensadores. Ahí ya hemos mirado entonces el primer comportamiento. Ahora volvamos aquí al conector de nuestro cable, conector mini USB. Y ahora entonces vamos a medir. Aquí vamos a ver algo. Ahora sí, puesto mi multímetro en la escala de 200 ohmios, yo voy a poder tomar aquí una diferencia. Me tiene que marcar cuando esté probando aquí en este punto, me tiene que dar una lectura. Vamos a volverlo a conectar.
debe haber un comportamiento en esas líneas para yo determinar que sí está funcionando, Entonces, la lectura que debe haber correcta sería esta: 99 a 100 ohmios es la lectura correcta que debe haber cuando el teléfono esté enlazando comunicación con un programa, ya sea con el instalador. Voy a intentar hacer una copia de seguridad para que miremos algunos comportamientos acá. Y cuando está realizando la copia de seguridad y yo coloco los cables acá, el programa se queda bloqueado, no envía ninguna información, porque estoy con estas pinzas interfiriendo en la señal de datos. Y esto pasaría si hay sulfato, si alguna línea está tocando tierra, si alguna línea está dañada. En este momento se me quedó bloqueado el programa. Voy a mostrarles. Se me quedó bloqueado porque el teléfono tenía las pinzas cuando le di leer. Y ahora vamos a ver que ahorita sí la va a realizar sin ningún problema, porque esas pinzas que vemos ahí, esas puntas, tienen que ver con la transmisión de datos. Envía y recibe datos por esa misma sección. Envía información, envía el email del equipo, el PIN, envía toda la imagen, toda la multimedia que pueda haber en la memoria, y así entonces trabajaría este teléfono. Bueno, para completar la explicación que les hice ahorita de lo de la medición de diferencial de los ohmios que tienen que estar presentes en esas dos líneas, entonces recuérdenlo siempre, serán aproximadamente 90 ohmios. Va a haber un movimiento constante ahí de información en ambas líneas. Coloco mi pista a tierra y la positiva la coloco en la línea que deseo medir, y entonces me debe dar esa lectura. Ahí está conectado el USB. Y también yo voy a poder mirar, para terminar, tengo que también mirar que pase el filtro. Si no llegara a pasar el filtro, esa misma lectura, el filtro está dañado, lo arranco y hago un puente por encima de él. Aquí vemos también, entonces cuando muevo, ahí se ve que el celular interpreta, cuando toco los contactos, interpreta que hay una lectura ahí de información. Ese sería el comportamiento normal, pero también voy a poder medir cuando hay envío de datos. Pongo mi multímetro en continuidad, coloco la pista, ahora invierto la pista positiva a tierra y la otra la coloco ahí, y ahí vemos que me muestra una serie de sonidos, y ahí el multímetro alcanza a captar la velocidad a la que viaja la información en cuestiones de segundos, porque aquí la coloco a tierra y mire cómo suena diferente a donde hay transmisión de datos. Necesito que me confirmen si sus multímetros de sonido hacen lo mismo, y si no, entonces es una cualidad especial de este multímetro, y lo más importante es que es económico. Multímetro tipo profesional, pero es económico y me ayuda a saber cuándo hay información de datos poniéndolo solamente en continuidad. Ahí miramos que fluyen los datos, y si en una línea esta no fluyeran datos, no viajara datos, entonces el filtro podía estar dañado. Este diodo también, cuando está en corto, porque todas las líneas son rectificadas por él, simplemente el filtra las señales, las rectifica, envía un voltaje constante, y si se pasa el umbral al que él está configurado, por estas dos páticas que son a tierra, lo envía a tierra, y una que tiene en el centro. Entonces tendríamos que tener esas cosas presentes.
estén pendientes, voy a tener las agujas ahí y lo voy a desconectar del USB para que miren lo que pasa. Cesa el flujo de actividad de datos de señales TX y RX, que son con las que se configuran la memoria RAM. Y cuando vuelvo y lo conecto, vemos el comportamiento. Todas estas cosas son lo que nos hace diferentes de todos los cursos que puedan adquirir en cualquier otro lado. Lo que nos interesa y lo que nos importa es que ustedes aprendan todo lo que tiene que ver con la telefonía móvil, la electrónica de la telefonía móvil. Y lo estamos explicando. Bueno, para cambiar el pin es muy fácil. Para cambiarlo de una manera profesional, una manera que quede bien fijo, vamos primero a aplicar flux. Vamos a aplicar flux a todo el conector. Y lo que tenemos que ver también es que vamos a proteger la zona como hemos enseñado. Vamos a proteger todo el área como la vemos acá, para que no se nos dañe ningún conector acá a la antena, ni se nos dañe el procesador, ni el procesador se caliente más de lo que debería de necesitar para calentarse. Vamos a usar la estación de calor, vamos a dar calor por debajo, por arriba. Supongamos que ese es el pin dañado, no tenemos que tener cuidado de por dónde le vamos a dar calor, entonces le vamos a poder dar calor por donde queramos. En este momento voy a usar 450 grados de calor. Voy a usar 450 grados de calor. Vamos a esperar que se caliente. Ya está tomando su temperatura. Apagar un poco el ventilador para que no le robe temperatura a la estación. Estoy haciéndolo con 450 grados de aire, de calor, y con un aire de 7, del nivel 7 de aire. Ahí ya lo vemos que salió solito, no tenemos que darle presión. La técnica ideal es de una fijarlo, pero como voy a explicarles unas cosas, entonces por eso voy a pausar ahí. Ahora entonces el pin nuevo, entonces miren, el pin nuevo es este. Yo con esta pinza no tengo ningún problema. Miren que la pinza protege el interior del conector, y si le doy calor por arriba no va a pasar nada. Esta pinza es ideal para yo soldar estos pines y me lo protege por debajo y por arriba, y por donde le dé calor no va a pasar nada, no me va a derretir la membranita. Pero si ustedes no tienen esta pinza, tienen pinzas normales, entonces van a hacer un poquito de papel aluminio, lo van a enrollar de manera que proteja el conector, de manera que lo proteja, y le van a dejar el área donde dan los pines soldados descubierta. Van a dejarle el área de donde van los pines descubierta, como estoy mostrando ahí, y por arriba sí lo vamos a proteger. Y voy a soldarlo así porque sé que más de uno no tiene esta pinza, entonces vamos a soldarlo más bien así, con esta técnica del papel aluminio, y ahí no se me va a pasar nada. Entonces presten atención, vamos primero a fundir de nuevo. Por eso les decía que la técnica adecuada es tener el pin de uno a la mano, y yo no tengo que dar dos veces calor. Con una sola vez que di para sacarlo, de una actúo para poderlo reparar. Voy a estar ahí pendiente que se funda ese estaño. Vamos a ver si ya se está fundiendo. Todavía le falta. Vamos a dar calor ahí. Y ya estoy viendo fundido el estaño por este sector. Vamos a ver si podemos obtener. Ahí vemos que encajó. Ya encajó.
Lo tengo un momentico, hay que se enfríe porque si lo saco de una se me viene. Ahora sí quito el papel aluminio, aprovecho la temperatura, agrego un poquito de flux, aprovecho la temperatura ideal que está en este momento, agarro el cautín de una rápido y entonces retoco las pistas por detrás. Porque si las dejo enfriar va a ser difícil de poderlas que se adhieran fácilmente. Les hago presión un poquito hacia abajo. Bueno, y como los aprecio, entonces es por eso que les enseño cosas de más que de pronto no debería de enseñarlas, pero quiero explicarles muchas cosas y voy a enseñarles entonces qué pasa si faltara alguno de los componentes para que no generen de pronto preguntas o dudas. Y aquí el teléfono ya está otra vez conectado al computador y ahí hay una transmisión de datos que está surgiendo ahí en este momento. Ya sabemos que nuestro multímetro puesto en la escala de continuidades y ahí se genera esa transmisión de datos. Pero ¿qué pasaría si el filtro no estuviera? Si el filtro no estuviera en este teléfono. Ya escuchamos que el computador lo rechazó, ya no lo quiso seguir leyendo. Y mire lo que pasa acá. El teléfono no está por este lado, no está enviando nada. Por esta línea, que es estas son las que vienen del computador, no están enviando nada porque no están identificando qué hay conectado, entonces no sabe qué hacer. La línea positiva, la línea que tiene que ver con la transmisión de datos, que es esta, la de este lado, la negativa, no está enviando nada, y la línea positiva simplemente está teniendo una continuidad, pero no me está indicando nada, ningún flujo de información. Entonces eso sería muy fácil solucionarlo. Simplemente aplicamos flux a esa línea y le hacemos unos puentes por la parte de arriba. Entonces vamos a aplicarle flux, le aplicamos flux ahí, y simplemente le hacemos unos jumpers por la parte de arriba. Bueno, lo recomendable es apagar el teléfono porque podemos generar algún corto si tocamos una pista con otra o enviamos el voltaje a tierra. Aquí ya hice un jumper por este sector. Este jumper lo estoy haciendo con puro estaño. Ustedes lo pueden hacer con un cablecito. Y aquí vemos entonces que ya he podido hacer los puentes. Aquí estoy un poco con dificultad porque no tengo buena línea de visión, ya que tengo todo esto solo para demostrarles a ustedes. Y ahora quiero demostrarles qué pasa si el filtro no faltara, no lee, pero si lo puenteo, entonces ahora sí tiene comunicación con el teléfono, con el computador, y vamos a ver si ahora sí envía señales de nuevo. Ahí vemos las señales de nuevo funcionando. Ahora, ¿qué pasaría si faltaría el diodo? Vamos a tratar de soldar. Ahora miramos que si el diodo no está, el teléfono también va a trabajar sin ningún problema. Entonces vamos a mirar, vamos a dejar que el teléfono encienda, lo toqué ahí como estamos manipulando, pero el teléfono sin el diodo también debería de funcionar. Ninguna pista puede tocar a tierra porque si no generaría un corto y el teléfono no funcionaría. En este caso el teléfono lo está detectando
y el teléfono está funcionando sin ningún problema. O sea, sin el filtro no va a funcionar la transmisión de datos, pero sí va a cargar. Puenteando el filtro, vuelve y hay comunicación entre los dos, entre los dispositivos que se conecten y el celular. Faltando el diodo, el teléfono va a trabajar, va a tomar lectura y va a cargar sin ningún problema. Cuando a veces el diodo está en corto, el teléfono no carga y tiene problemas de carga. A veces muestra el rayo, pero no conecta, no carga, ya que el diodo tiene una de las líneas positivas ahí rectificando. Todo eso para que lo tengan presente.